Ahí, José, bueno, perdón, me presento, yo soy Andrea Rubio, soy Hola la Andrea. coordinadora académica del Magíster, ¿ya? Y estamos aquí para hacer las pruebas técnicas. Ya. Ahí, estás tú. Voy a tener que sacar el fondo, porque necesito, no, tú no me vas a dejar. Veo si puedo Eh, compartir. Eso, sí, te acabo de hacer como coanfitrión, así que debieras poder Perfecto. compartir. Sí, solo que, a ver, espérate, me lanzó una opción, así como, no, ahí sí. Aquí está mi pantalla, la presentación. Y déjame ver, ponerla en modo presentación. Sí, ya, pues. No, no vamos a llamar a tu ¿Se ve o se ve la otra pantalla? Se ve, S- ¿Pero yo se ve lo bien? veo. Sí. A ver, ¿lo vas a poner igual en modo presentación? O sea, está en modo presentación. Es que eso es. Quiero saber qué pantalla estás viendo, ¿la de presentación o...? No, no, estoy viendo la pantalla como del archivo. Ok, déjame ver si es con eso. ¿Ahí sí? Ahí sí, ahí cambió. Sí. Ya. El único tema es que yo lo tengo en el otro monitor para ver la cámara. Entonces déjame, Ah, ya. ¿ya? Entonces déjame probar. Y ahí no. ¿No lo ves? Ahí no lo veo Ya, ya sé lo en que es. Bueno, presentación. Ahí lo veo más chiquitito. ya, ya sé lo que es. Siempre pasa, siempre pasa. Pantalla 2. Por eso es importante Sí, pues, conectarnos antes. exactamente. Ahí está Roberto. Y ahí sí, yo creo. Ahí, compartir. Y ahí sí. Y ahí se avanza y todo, ¿sí? Sí, ahí se ve modo presentación y Perfecto, está avanzando. perfecto. Hola, ¿Hay profe. algún? Hola Roberto, ¿estás muteado? Está silenciado todavía. Hola, hola. Estaba Ahí sí. silenciado. Hola, Hola, José. ¿cómo ¿Qué está? tal? Un abrazo Bien. grande. Tanto tiempo Ah, sin vernos. sí, sí. Ya, estaríamos listos. No tiene audio la presentación, es solo Ah, eso te iba a preguntar, si había algún audio o algo que... No, no, no. Perfecto. Entonces no Eh, debiéramos tener ningún problema. sí. Y el formato entiendo que es así como una clase. Las personas pueden hacer preguntas. Como a ti te salga más cómodo, la verdad. No, la verdad yo estoy acostumbrado a todo. Hola. Como le sea más fácil a usted. O sea, en general, ¿cómo lo hacen para seguir la tónica? Mira, Hola. No sé, Roberto, el ¿qué? formato que teníamos pensado nosotros ¿Ya? era pedirle a los alumnos que por el chat enviaran preguntas y comentarios. Fantástico. Y nosotros poder como ir filtrando un poco y al final a lo mejor sintetizar algunas, en fin, que se repiten. Ya. Entonces yo hago la clase y dejo espacio después para que hagamos las preguntas. Claro, claro. O Ya, sea, al inicio Andrea va a dar va a dar esas instrucciones ya, de, de los No tiempos y motiven, de que si tienen no son preguntas filas. puedan eh, enviarlas por el chat y que perfecto. nosotros vamos a cogerlas, porque la idea es completar una hora. O sea, Ya, no, sí, por el, van a más quedar o como menos Ya, 45 y más que 50 minutos nada, de presentación. ya. Y tú más o menos ese es el tiempo que tienes estimado. Sí, sí, sí. Yo, bueno, yo sé que cuando uno domina el tema puede hablar desde 5 minutos a Sí, hacer un pero diplomado, digamos, claro, pero, pero la idea no es aburrir, la idea ¿cierto? no es Pero, aburrir, que sirva. claro.
Sí, y entiendo que la mayoría son gestores. perdón, no te... La mayoría de los alumnos son gestores. Sí, o sea, todos ellos son, a ver, la mayoría son en este momento alumnos del magíster. Por lo Ah, ya. tanto, ellos están en este momento en un proceso de, o sea, ellos trabajan todos en la atención primaria. Muchos de Perfecto. ellos tienen ya cargos eh, directivos o de gestión, Ujú. todos, y todos aspiran, digamos, a, a llegar a tener mayores responsabilidades, ¿cierto? Perfecto. Más o menos un 80 por ciento o 90% son de regiones, ¿ah? Que es como la Maravilloso. característica de nuestro programa por la modalidad. Ya. Así que son de todo el país con esta diversidad de realidades y de miradas profesionales, ¿ah? Muy Tenemos bien. de todo tipo de profesionales. Todos, eso sí, prácticamente trabajan en la atención primaria, a nivel comunal o a nivel de establecimientos. Ok. Sí, ese es el Yo voy a perfil. dejar de compartir. Yo no sé si ustedes me ven, porque yo no me veo. Ah, Pero sí, ¿me ven? ¿Sí? Ya. te Listo. vemos y bien, ¿Y me escuchan bien? perfectamente. Sí, Ya. Ya. muy Entonces bien. voy a... Ya, ¿Cómo es la metodología inicial? Ustedes me presentan, empiezo a claro. compartir inmediatamente, ustedes me dicen. Mira, la- eh, Andrea va a hacer una presentación general, digamos, de la ¿Ya? actividad, va a poner ciertas claves, ellos después tienen que hacer una evaluación de la actividad Perfecto. y va a dar las instrucciones y yo te presento directamente a Ya, ti, perfecto. digamos, y ahí yo te doy el pase y tú ahí Comparto para que... Exactamente, así que eso nos Ya. va a tomar unos minutos. Queremos ser como bien puntuales No, en está la bien. hora de inicio. En la hora de inicio Porque nos quedan además se graba, ¿cierto? Así que ellos de lo pueden ver grado. después. Exactamente. Está bien, Ya. muy profesional. Entonces, más dudas. Ay, perdón, hijo. No te preocupes, Andrea, a mí no me complica, yo soy pediatra, así que no, no hay rollo. No, si el problema es que le gusta conversar. Ah, bueno, Entonces, mientras yo tengo que hablar, él claro, también me piensa quiere que hablar. está, que tiene que meterse en la conversa, está bien. Pero te sientes cómoda como para hacer tú la presentación, la apertura, Sí, Andrea? Sí. sí, yo la verdad es que tampoco me complico tanto la existencia, pero Está bien, el futuro de pasa esto Chile. constantemente. Pero sí, además que yo creo que los estudiantes se van a sentir acompañados. Sí, puede ser que uno de mis hijos también entre, así que eso puede ser. Ya, voy a empezar a aceptar a los alumnos, ¿les parece? Bueno, ya, muy Ok, bien. Arriba, ya. Qué pasa, ridículo. Hola, buenas tardes a todos, todas los que se están conectando. Vamos a esperar que sea la hora, ¿ya? Y la idea es poder comenzar puntuales para así poder responder a todas nuestras actividades.
Andrea, No se le escucha, ¿no sí. se te escucha, Andrea? Andrea, ¿Ahí se escucha? Sí, te escucha, Andrea. Ya. Yo creo que en virtud del tiempo estamos listos para comenzar. Les agradezco a todas y todos quienes se han conectado, ¿ya? A nuestra primera actividad como magíster en salud pública con especialización en gestión de atención primaria de salud. Con esta nueva dirección, ya esta actividad se hace gracias a la ayuda de extensión de nuestra universidad. Y esperamos que podamos ir repitiendo más de estas actividades para todos, tanto para los estudiantes como también para todas las personas que son externas a nuestra institución, pero que es un tema obviamente de mucha relevancia. La idea es poder ser un aporte para vuestras gestiones y labores. En primer lugar, y antes de pasar a la presentación de nuestro expositor, les voy a comentar de que al finalizar nuestra actividad, yo voy a poner un código QR, ¿ya? Voy a compartirles un código QR, uno es para los estudiantes y el otro es para el público en general que está participando, que es una encuesta de satisfacción y les agradecería enormemente que pudieran contestarla inmediatamente finaliza la actividad, ¿ya? Además, ¿cómo vamos a funcionar en la charla? Para no alargarnos, porque sé que todos tienen sus actividades después de esto y que hay algunos estudiantes que tienen clases. Lo que vamos a hacer entonces es que a medida que vayan surgiendo dudas, las escriban por el chat, ya, o se esperen al final, como ustedes prefieran. Eh, y vamos a ir revisando con el director, don Roberto Berna, para ver cuáles son las preguntas que va a responder nuestro expositor. Ahora, si alcanzamos por tiempo a responderlas todas, mucho mejor, obviamente, ¿ya? Pero ahí vamos a ir viendo en virtud del tiempo. Y eso, creo que no se me queda nada más. Por favor, director. gracias, Andrea. Sí, muy buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, muchas gracias, muy agradecido a todos por conectarse a esta actividad en este horario. En mi calidad de director del Magíster en Salud Pública con especialización en gestión de atención primaria de salud, constituye un alto honor, un orgullo y una satisfacción presentar hoy día en la tarde al doctor José Javier Fernández Figueroa. Nosotros ya les enviamos a todos ustedes sus antecedentes, pero yo quisiera destacar, ¿no es cierto?, él en su calidad de médico y especialista en salud pública. Él es CEO de Rayen Salud,
fundador de ProSalud Chile, donde actualmente es vicepresidente. Bueno, y el doctor Fernández ha sido un líder en la transformación digital en Chile y especialmente y particularmente en miles de establecimientos de salud, tanto en Chile como en el resto de Latinoamérica. Él tiene una larguísima trayectoria como directivo en atención primaria, en servicios de salud, en el gabinete ministerial, ¿cierto? Él creó la primera unidad de informática médica del MinSal. eh, Dirigió el Registro Nacional de Inmunizaciones, que todos hemos utilizado tanto, ¿no es cierto? Él lo creó y por lo tanto ha sido un artífice en Chile y diría yo que esto hace un año atrás. Él recibió como creador de la suite de inteligencia artificial Emilia, que fue distinguida con un premio, ¿cierto?, por ACTI el año 2024. Y bueno, además de sus múltiples actividades como consultor del BID y el Banco Mundial. Pero además de estos distinguidos méritos académicos y directivo, hay uno que yo quisiera destacar especialmente, que es el que a mi juicio le da un sello de legitimidad que pocos pueden exhibir, la cual es su gran trayectoria en el servicio público y especialmente la atención primaria de salud. El doctor Fernández comienza su destacada trayectoria profesional siendo médico de un CEFAM, del CEFAM Cerro Navia, ¿cierto? Hace ya prácticamente 20 años, y él implementa en Chile la primera experiencia exitosa en ficha clínica electrónica en un establecimiento de atención primaria de salud. Y él acuña esa frase que si se puede hacer en Cerro Navia, dice se puede hacer en cualquier parte, aludiendo obviamente a la vulnerabilidad social de la comuna en la cual él trabajaba. Sin embargo, yo creo que además de la tecnología hace falta estas condiciones, ¿cierto?, de liderazgo, de entusiasmo, de compromiso y de amor hacia la atención primaria. Podríamos decir entonces que el doctor Fernández, a través de su carrera profesional, ha recorrido prácticamente toda la cadena de niveles asistenciales y organizacionales de nuestro sistema de salud chileno, ¿cierto? Desde médico general en un CEFAM a director de establecimiento, director comunal de salud, encargado de programa a nivel de servicio de salud, hasta cargos relevantes en el nivel central de salud y actualmente desde su actual posición como CEO de Raya de Salud. Por eso que es un gran honor recibirlo en nuestro magíster en esta exposición que nos va a brindar ahora el doctor sobre una de las áreas de desarrollo del futuro más desafiantes en el ámbito de la atención, como es la incorporación de las herramientas, ¿cierto? De no solamente informática, sino que de inteligencia, ¿cierto?, sanitaria, inteligencia artificial en el ámbito de la gestión, de la innovación, de la asistencia, de la docencia, de la investigación en la atención primaria de salud. Entonces, agradeciendo nuevamente el alto honor de su visita, dejo con ustedes al doctor José Fernández Figueroa con su charla magistral Inteligencia Sanitaria y Big Data en la toma de decisiones en salud pública. Adelante, doctor Fernández. Muchas gracias, profesor. Es realmente para mí un honor estar acá. Debo reconocer que mi formador en salud familiar, el doctor Varna, nos conocimos en Cerro Navia, donde formamos, yo inicialmente era el director del consultorio Cerro Navia. No estábamos en el proceso de transformación a CESFAM y tuvimos la suerte de estar todos los directivos y los jefes de programa formados por el doctor Barna y por sus ciertos otros profesores que lo acompañaban y logramos transformar un consultorio en un CESFAM. Y eso yo creo que marcó mi carrera desde el punto de vista de cómo los cambios de proceso incorporando a todas las personas, y esto es lo más importante, ¿cierto? Provocan grandes cambios también en la salud pública. Así es que muchas gracias por la invitación y quedo abierto ahí a sus preguntas. Voy a compartir mi presentación. ¿Sí? Por favor, alguien que me diga, porque yo no lo veo, si se ve la presentación. No, en este momento no. ¿No? Oh, No. vamos a intentarlo de nuevo. Cosas de la tecnología, porque así siempre.
La tecnología tiene algo que nos recuerda muy bien. A ver, recién lo probamos esta ley de Murphy, ¿cierto, doctor? Sí, así es. Lo probamos y estaba funcionando. La ley de Murphy funciona. Siempre tiene que Ya, ahora pasar sí, a ver, algo. veamos. Ahora Vamos a sí. ver, vamos a ver. Ahí sí. ¿Y Ahí ahí está. sí? Muy bien. ¿Ahí sí? ¿Se ve? Ahí Sí. sí. Ya, Sí, perfecto. Ya, muy bien. Bueno, vamos a hablar hoy día sobre estos conceptos que pueden ser para algunos un poco extraños, un poco áridos, ¿cierto? Y como yo entiendo que todos quieren avanzar hacia carreras y futuro en la gestión, sobre todo en la atención primaria, yo creo que esto es vital, sobre todo considerando el tiempo que estamos viviendo. Bueno, ya un poco, ya el profesor ya contó más o menos quién soy. Una de las cosas más importantes para mí desde la salud familiar es presentarse. Yo soy casado, tengo 3 hijos, tengo una perrita y tengo 2 gatos, ¿sí? Y todo lo demás, la verdad es que se puede hacer porque uno tiene una gran familia detrás, ¿sí? Eh, Estamos en un mundo que yo creo que desde la pandemia cambió. ¿Sí? Si bien es cierto, existe Internet hace mucho tiempo, si bien es cierto, casi todos creemos que tenemos un Gmail, que somos dueños de un Gmail o que somos dueños de una cuenta de red social, ¿cierto? Mi Facebook, mi Instagram, ¿cierto? Etcétera. Todo ese fenómeno de apropiación social de la tecnología nos ha hecho avanzar hacia que en el momento en que estuvimos más vulnerables, la tecnología se logró convertir en un tremendo aliado. Y por lo tanto, en este mundo les toca gestionar, ¿cierto? Y nos toca gestionar la salud. Me encanta esta frase. Cedric Price era un arquitecto inglés, ¿cierto? Que después de la Segunda Guerra tenía que reconstruir Inglaterra, digamos, después de los bombardeos de los nazis. Entonces, él decía que la tecnología es la respuesta, ¿cierto? Pero que lo importante al final era saber cuál era la pregunta. Muchas veces pasa que creemos que todo lo debe solucionar la tecnología. ¿Mm? Pero si no hacemos las preguntas correctas, podría ocurrir que un simple lápiz y un papel sea la tecnología necesaria para responder, ¿cierto? Uno de los acertijos más grandes es saber cuántas personas, por ejemplo, tengo en un accidente, ¿sí? No vamos a tener registro clínico electrónico, no vamos a tener dispositivos. ¿Mm? Por lo tanto, no hay que olvidar esto, ¿cierto? Siempre partamos por las preguntas, después veamos si es que hay alguna tecnología que nos puede ayudar. Por otro lado, nosotros trabajamos en un ambiente, y quizás esto les va a parecer muy extraño porque se supone que esto es una charla de tecnología, pero toda la tecnología que se da en este sector se da desde el concepto de la salud, ¿cierto? Este estado completo de bienestar físico, mental y social. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque muchas veces creemos que los datos solamente se dan en uno de estos espacios. ¿Sí? Y por lo tanto, quizás lo más claro, en salud mental no importa solo el diagnóstico CIE-10, sino que importa el contexto, las determinantes sociales, el barrio donde uno vive, las relaciones sociales, etcétera. Entonces, no hay que olvidar que al final toda la data sanitaria sirve en el contexto más amplio de la salud. Y si uno olvida uno de esos ámbitos, esto deja de funcionar. Por otro lado están estas definiciones de paciente, ¿cierto? En algún momento, hace unos 10, 15 años, quizás se recordará el doctor Varna, los pacientes ya no quería que los llamáramos pacientes. Y había toda una discusión ideológica de que no, nosotros no somos solo pacientes, no solamente sufrimos, también esperamos, también queremos acompañar, etcétera. Y por lo tanto, esta redefinición del paciente, ¿cierto? Nos hace ver a un paciente ciudadano, ahora en tiempos de elecciones presidenciales, ¿cierto? Aparecen las organizaciones de pacientes o sale el tema de salud, todos los candidatos quieren arreglar la salud en el foco ciudadano, ¿cierto? También son usuarios, son usuarios que son beneficiarios de seguro y de prestadores. Y algunas veces hay problemas más con el seguro que con el prestador, ¿sí? ¿Dónde me tengo que atender? ¿Dónde se me va a resolver el GES? Muchas veces no es el del prestador, es más bien del seguro, ¿cierto? Son pacientes que están cada vez más informados porque tienen acceso a lo que antes solo teníamos acceso los legos.
Antes teníamos esta biblioteca gigante, ¿cierto? Los médicos, las enfermeras, los psicólogos, los nutricionistas, las matronas, no quiero que se me quede nadie abajo, ¿cierto? Y ahí uno buscaba información, no tenían acceso a cualquier persona. Ahora en Google uno puede preguntar si el tratamiento que le dio el médico es el correcto. Entonces ahí tenemos un nuevo tipo de paciente. Y después de todo esto se empoderan. Y cuando aparece un paciente empoderado es la magia más grande que puede ocurrir. ¿Sí? Es la magia más grande que puede. Y por lo tanto, cuando redefinimos al paciente y consideramos todas las variables que nos habla la OMS, ¿cierto? De lo que queremos que sea la salud, podemos entender que todo lo que hay en tecnología sanitaria aparece en este contexto, en este gran contexto. Por tanto, aparece este concepto, ¿cierto? Inteligencia sanitaria, y hay una pelea entre el doctor Santelice y el que habla de quién lo dijo primero, da lo mismo. ¿Ah? Tenemos harta historia con el doctor, así es que bromeamos entre nosotros de quién lo presentó primero. Para mí, la inteligencia sanitaria es el uso sistemático de información, sistemático, o sea, no es un momento de una sola vez, no es cuando uno se le prende la ampolleta, es que siempre estamos ocupando información para apoyar decisiones estratégicas, ¿cierto? En todos los sistemas de salud y en todos los niveles. No es, y aquí vamos a definir qué cosas son inteligentes o no. Por ejemplo, si a alguien se le ocurre crear un sistema para la leche, pero no considera los programas de salud, no considera los prematuros, no considera que el programa de salud del niño que está en la historia clínica electrónica tiene que estar integrado con el sistema de la leche, no es inteligente, porque crea islas de información y estamos llenos de islas de información. Y eso en lenguaje sanitario se llama fragmentación. Por lo tanto, la inteligencia sanitaria, ¿qué es lo que hace? Convierte datos en conocimientos útiles. Voy a apelar harto, y por favor, yo sé que está grabado, pero no me acusan después, pero voy a apelar harto los REM y todo estos Excel que nos llenamos. Datos en conocimiento útil, si no nos sirven, ¿cierto? Permite anticipar riesgos y optimizar los recursos. Campaña de invierno, ¿cuánto salbutamol compramos en la campaña pasada? ¿Cuántos niños tengo en el IRA? Ah, entonces ahora tengo que tener tanto salbutamol, tanto budesonida, etcétera, por ejemplo, ¿cierto? Integra múltiples variables de información, ya lo dijimos, todo el contexto, ¿cierto? Y no trata de coleccionar Excel ni indicadores. Yo entiendo la importancia de las metas sanitarias. Me encantan las metas sanitarias. Sí, pero si la meta sanitaria nunca se cumple, y porque nosotros llamamos en el lenguaje corporativo, hacemos moonshot, ¿cierto? Tiro a la luna. No, vamos a compensar al 100% de los pacientes. Nadie lo va a querer seguir, nadie lo va a creer, etcétera. Por lo tanto, el sentido sanitario es un sentido de propósito y también es un sentido de proyecto. La salud no se llegó a construir, el sistema de salud chileno no se llegó a construir con moonshot, ¿cierto? Con esos tiros a la luna, sino que vamos a partir por la leche, ¿cierto? Vamos a seguir después atendiendo, por ejemplo, ya no hay, se nos están muriendo los niños en los hospitales, la experiencia del programa IRA, ¿cierto? Y por lo tanto vamos a poner sal aire en los consultorios que están más cerca de la población antes de los hospitales, etc. Por lo tanto, eso es inteligencia sanitaria. Y el otro concepto, que ya es bien súper técnico, ¿cierto? De Big Data, mucha data, gigante data, ¿cierto? Hay una definición que la hace este caballero Doug Lane de estas tres primeras. ¿Qué es Big Data? Debe cumplir estas condiciones. Uno, un gran volumen de información. ¿Sí? Cuando nosotros medíamos esto antes los disquetes, yo soy viejito, entonces usábamos disquetes de 720, después de 1.4, y después más grande, después empezamos a hablar de mega, después de tera, etc. Volumen, que crece a gran velocidad. ¿Sí? Cada vez que alguien atiende usando registro clínico electrónico, ¿cierto? Esa atención completa va y se llena una base de datos. ¿Y cuántas atenciones por hora, cuántas atenciones por minuto, etcétera, etcétera? Gran velocidad. Que tenga gran variedad. Y esto es interesante porque esto define el concepto original. Si no era un gran volumen que crecía rápido y datos de mucha variedad, no es Big Data. O sea, no es una colección de Excel. Los REM no es Big Data. Así de simple, que llevemos 30 años haciendo REM, no menos, de los 80, haciendo REM, ¿cierto? Bueno, sí. Eh, no hay Big Data. Es data nomás, ¿sí? Y después se agregan estos otros dos conceptos que son súper importantes, sobre todo en la época de los sistemas de información, que sean veraces, ¿cierto? Y que aporten valor. Y de esa manera nosotros decimos, ok, ¿estamos trabajando con Big Data o no?
Y en este espacio es súper interesante avanzar en estos criterios y estos pilares en los cuales la Big Data y la inteligencia sanitaria nos puede ayudar. Primero, para la vigilancia epidemiológica y la detección de brotes. Esto es súper importante. Fundamentalmente, actualmente se utiliza para identificación temprana de brotes y amenazas sanitarias. ¿Cierto? Hay múltiples fuentes de información veraces que aportan valor, ¿cierto? Y que nos permiten decir, aquí va, o está ocurriendo un brote. Que usa algoritmos, actualmente se usan algoritmos para detectar patrones anómalos, ¿cierto? Que haya un monitoreo georreferenciado, nuevamente este tema de que aporte valor, variedad, ¿cierto? No son solo datos de ficha clínica, sino que también de dónde y en cómo nosotros somos capaces de no perder el contexto de esos datos, ¿cierto? Porque si se pierde el contexto, se pierde la relación de causalidad. Un ejemplo. Durante la pandemia de COVID, Google dijo, ok, voy a juntar toda la información de las personas que empiezan a preguntar, tengo mareos, tengo rinorrea, estoy con tos, ¿qué tengo que tomar? Entonces tomó todas esas búsquedas, ¿cierto? Data, alto volumen, alta variedad. Y dijo, con esto yo puedo predecir a través de un algoritmo dónde aparecen brotes de influenza, ¿sí? Antes estábamos hablando de pre-COVID. Ahora, el gran problema de este análisis es que no consideró el contexto general, ¿sí? Y por tanto, se hace un estudio, después de toda esta información, porque al final ellos lograron identificar que usando su algoritmo, lograron identificar una incidencia del 10% de influencia, ¿sí? De influenza, ¿verdad? Y después, cruzando con variables bioestadísticas, solamente eso bajó un 6. Ahora, 4% de incidencia, ¿cierto? Para los bioestadísticos es harta población, son hartos recursos que uno tendría que haber movido de más, considerando solamente las variables que entregaban las consultas que se hacían en Google y por lo tanto aparece este estudio, ¿cierto? Que es muy interesante diciendo que hay que tener cuidado con meter al Big Data en salud. Pero por otro lado, hay estudios, y esto aquí les presento uno en el cual nosotros participamos hace muy poquito, con una empresa que es nuestra amiga, Scanbox, que hizo un estudio sobre el diagnóstico de síndrome de estrés postraumático, de depresión y de trastornos de ansiedad en los valencianos que sufrieron la Dana. ¿Se acuerdan de la Dana? Este tremendo, ¿cierto? Como si fuera un huracán muy cortito que mató mucha gente en Valencia, etcétera. Y hicieron un análisis llamando. Un robot llamaba y preguntaba cómo le aplicaba unas preguntas que son el criterio para hacer estos diagnósticos y después dibujaban relaciones. ¿Qué es lo interesante? Que después de eso hicieron una correlación de lo que decían las personas y una correlación geográfica en donde la Universidad Politécnica de Valencia medía eh, la altura a la cual llegó la Dana de la inundación. Entonces se dieron cuenta que la altura máxima fueron 3 metros y en los lugares donde llegó a esa altura máxima de 3 metros, había más estrés postraumático. Por lo tanto, estábamos juntando datos que efectivamente aportaban valor. ¿Sí? Por tanto, esto es súper interesante porque muchas veces uno se pierde entre tanto dato y uno tiende a confundir que correlación, ¿cierto? Que es causalidad. ¿Sí? Hoy se me cruzó un gato negro y tuve un accidente. Lo más seguro es que tuve un accidente porque iba pendiente del celular, no porque, o porque el otro se saltó una luz roja, no porque cruzó un gato negro. ¿Sí? O sea, estas cosas son interesantes y están funcionando actualmente y tuvimos que aprender algo. Todo el mundo del Big Data decía, ya no va a ser necesario esta fórmula. Esta fórmula es la determinación del tamaño muestral. El tamaño muestral era necesario, decían algunos, porque como no teníamos acceso a data, era necesario, por lo tanto, no teníamos acceso a toda la data, era necesario tener una muestra, porque nunca íbamos a tener acceso a todo. Pero aparece el Big Data y uno dice, bueno, yo tengo acceso a toda la información. ¿Por qué necesito determinar un tamaño muestra? ¿Sí? Y aquí es donde se explica un poco esto. Hay dos tecnologías que se mezclan. Una que tiene que ver con los software de inteligencia de negocio, de BI, ¿cierto? Y los otros que son software distintos de Data Discovery. Uno, el BI, ¿cierto? Que en general son para sacar reportes, las metas sanitarias,
para ver compensación, etcétera, tiene que ver con el dominio de lo conocido, lo que yo estoy manejando. Yo sé que si tengo un paciente que tiene una hemoglobina más de 7, ¿cierto? Está descompensado. Eso es conocido. Pero los data discoveries tienen el dominio de lo desconocido. Muchas veces uno puede, y esta es la forma en donde uno investiga si hay algún otro factor que le esté dando peso a algún ámbito en el cual, aunque yo tenga el paciente compensado, me sigue haciendo coma cetociático, por ejemplo. ¿Sí? Puede ser la alimentación o alguna otra cosa. Por lo tanto, estos conceptos, la idea no es que se lo aprendan de memoria, sino que solamente entender de que hay herramientas para cada uno de estos ámbitos y que sigue siendo necesario, ¿cierto? La bioestadística. Y sigue siendo necesario tener más cruces, aunque tengamos acceso a toda la información. Otro punto en donde se ocupa mucho inteligencia sanitaria y Big Data tiene que ver con la segmentación poblacional para prevención y gestión. El famoso gestión de casos de programa, ¿sí? A lo cual se dedica la atención primaria, ¿cierto? ¿Por qué segmentar? Porque al final, como no los podemos atender a todos y no todos requieren los mismos niveles de atención, ¿cierto? Por criterio de equidad, sobre todo, debemos segmentar para definir acciones que sean mucho más efectivas. Entonces, identificamos grupos de alto riesgo, por ejemplo, aquí abajito, ese gráfico es un mapa de calor, en donde cruza el riesgo cardiovascular con estos rangos etarios. Entonces, aquí van a aparecer las discusiones más interesantes y son hasta éticas. Si yo tengo un paciente entre los más de 70 años, donde ven ustedes el color rojo, que son el número de frecuencia de más personas hay, con el riesgo cardiovascular alto, ¿qué hay que hacer con esos pacientes? ¿Dónde coloco recursos? ¿Por qué? Porque como no tengo todos los recursos, si yo me voy a los que tienen moderado entre 45 y 54, quizás si yo hago una intervención ahí, podría tener menos compromiso para el sistema. ¿Sí? Esto no es dejar morir a los abuelitos, no, por favor, no se entienda esto. Lo que estamos diciendo es que cuando yo soy capaz de analizar esto en su contexto, ¿cierto? Soy capaz de mirar no solamente un número, porque muchas veces, y es por eso que a mí no me gustan los REM, porque es tan difícil entender los REM, que cuando yo trato de buscar una manera en donde cómo puedo hacer mejor gestión a la atención primaria, no soy capaz de encontrar estas correlaciones, ¿sí? Entonces aquí hay formas en donde uno lo podría ayudar. Desde ya el monitoreo de pacientes crónicos, ¿cierto? Hay un montón de herramientas para eso. eh, Desde aplicaciones que permitan hacer el seguimiento, que les recuerden tomarse los medicamentos, de hacer el seguimiento, ¿cierto? De las presiones, de la glicemia, etcétera. La mejora de cómo nosotros acompañamos la espera. Fíjense que, nuevamente, ¿qué es la lista de espera? Si uno lo piensa, bueno, desde ya la lista de espera nunca va a desaparecer, ¿cierto? Porque siempre se va generando espera. Y por otro lado, la lista de espera es un número de personas que están esperando una intervención. El gran problema de la lista de espera no es que no seamos capaces de resolver el total de consultas nuevas que se requieren o intervenciones quirúrgicas. Es que durante todo el proceso, el tiempo de espera, la gente está más o menos sola. Uno podría estar esperando un año por alguna intervención, pero durante ese año, ¿quién acompaña la espera? Y quien acompaña la atención primaria. Por lo tanto, quizás si uno se propone acompañar la espera a través de cualquier tipo de herramienta o intervención, de grupo, etcétera, ¿cierto? Ese tiempo de espera incluso puede ser mejor y no lleguen tan complicado al final. O, como es el caso terrible de algunos pacientes, ¿cierto? Fallecer esperando. Y en este otro lado ya les muestro un poco Emilia, que es nuestra solución, y disculpen lo autorreferente, pero no existe otro acá en Chile que lo haga, que al final permita hacer intervenciones justas y siguiendo este criterio que dice Roberto, si funciona ahora en La Pintana, que lo probamos en La Pintana, funciona en cualquier parte, ¿cierto? Y un poco se los voy a comentar un poquito después para que entiendan cuál es el concepto que hay detrás. Pero la idea central es inteligencia sanitaria, ¿cierto? Y Big Data para segmentar población, para prevención y gestión. Y sería fantástico que alguien pensara no solamente en el número final de la lista de espera, sino que cómo acompañamos la espera, que yo creo que hay harto que podemos hacer ahí. Por último, en planificación de recursos y políticas basadas en datos. Pues yo creo en los modelos de salud basados en datos, porque actualmente Chile tiene una alta tasa de transformación digital en salud, buena, mala, más compleja en algunos lugares, etcétera, pero existen datos.
¿cierto? Y nuevamente, si los datos no se ocupan, se pierden. Eh, y por tanto, seríamos capaces de distribuir mejor los recursos. Aquí nuevamente voy a ser provocador. Un per cápita por riesgo. O sea, si tenemos el ESICEP, ¿cierto? Esta estrategia que es súper bonita del ministerio, y sabemos cuántas personas tienen mayor riesgo, menor riesgo, quizá el per cápita ya no solamente tiene que estar acompasado por si la comuna es pobre o no pobre, rural o no rural, ¿cierto? Porque hay comunas que pueden tener el mismo criterio, pero en algunas poblaciones ser más riesgosa y eso es más caro, ¿sí? Priorizar inversiones sanitarias en territorios críticos, ¿cierto? Esto es algo que vi y presentamos en la Ministra de Salud el año pasado, a propósito de un proyecto de una mesa de innovación en el Ministerio de Salud. Y claro, yo les preguntaba, ¿dónde colocan un hospital? ¿Dónde colocan un CESFAM? ¿Dónde colocan un SECOF? ¿Solamente en un lugar donde un espacio disponible o donde efectivamente se requiere? Eh, Nos ha pasado, como con Rayen acompañamos a casi toda la atención primaria en Chile, que cuando hacemos los despliegues en las comunas nos damos cuenta que los consultorios están, no sé, a 3 cuadras, ¿cierto? Y por lo tanto la mezcla, los límites son súper difusos, etcétera. Y quizás eso obliga a un cambio de modelo también, ¿sí? ¿Cómo evaluamos las políticas públicas? Siempre recuerdo esto que se empezó a construir, yo también fui parte de eso en el Ministerio de Salud, los objetivos sanitarios para décadas. Listo. Eh, Ahora hay data, po. Ahora hay data para saber si es que vamos bien o mal y nos permite corregir, no al final de la década, sino que nos permite corregir entre medio. Y yo creo que ahí es donde faltan personas como ustedes, porque yo siento que las personas que venimos de la atención primaria tenemos el sentido de la realidad. Cuando yo trabajé en el Ministerio de Salud fue un agrado, fue espectacular, pero están tan preocupados de temas tan macro que algunas veces se pierde el sentido de realidad. ¿Sí? Son pocos los doctores Barna que hay en el ministerio que entienden la atención primaria. ¿Sí? Y yo lo digo con harto cariño y con harto respeto. Pero nos pasa, ¿cierto, doctor? Que de repente uno escucha y ya, pero ¿cuándo bajamos? ¿Cuándo hacemos que esto efectivamente lo podamos cumplir ahora, no la próxima década? ¿Cierto? Y cómo somos capaces también, y así como existe la medicina basada en la evidencia, gestionamos basado en la evidencia. Po. Este medicamento ya no es tan útil. Yo recuerdo, yo me formé en el IRA, entonces usábamos beclometasona como inhalador de corticoides, y de repente pasamos a budesonida. El piloto fue en Cerro Navia. Y la tasa de compensación de los niños aumentó, pero radicalmente. Ya no hubieron muertes, que había muertes infantiles por ira, ¿cierto? En Cerro Navia. Empezamos a usar budesonida y ya no se murió ningún niño. Entonces uno dice, ok, cuesta más, sí, pero el impacto económico, ¿cierto? Está basado en la evidencia. Y son los cambios que uno puede hacer aunque uno no lo crea. Nuevamente, si se puede hacer en Cerro Navia, se puede hacer en cualquier parte. Entonces les quiero contar un poco algunas experiencias nacionales que ya existen usando inteligencia sanitaria, ¿cierto? Fundamentalmente bajo este concepto. En general, a los que están en la gestión de la atención primaria, nos enseñan, nos fuerzan a conducir voy a decir así, este tren bala, ¿cierto? Mirando el retrovisor. ¿Qué pasó el año pasado? Como los REM, pues, ¿cierto? Los REM, cumpliste las metas del año pasado, entonces ahora tenés que superar estas metas que fueron las del año pasado. Siempre mirando el retrovisor. Sí, yo me acuerdo harto de la película esta Jurassic Park, ¿cierto? Donde dice los objetos están más cerca de lo que usted cree cuando viene el tiranosaurio, no sé si se acuerdan, pero Rex. ¿Por qué? Porque al final esto es así. Uno conduce este tren bala en la atención primaria mirando los datos del pasado, ¿cierto? Y manejando la expectativa del presente y del futuro. Porque está mi alcalde o mi alcaldesa exigiendo, el consejo municipal, cuándo van a resolver esto, por qué se demoran tanto en atender. Eso no es del pasado, es del futuro. Entonces, tenemos que hacer un cambio en la gestión para que sea prospectiva. Yo mire el pasado y diga, sí, efectivamente necesito ahora tantos inhaladores, ¿cierto? Porque la campaña pasada fue así, pero también entiendo que podría caer una nueva epidemia y tengo que estar al tanto de esto, ¿cierto? Por lo tanto, les voy a mostrar algunas de estas iniciativas. Bueno, el Registro Nacional de Inmunizaciones yo creo que fue uno de los, bueno, es el único registro clínico poblacional que funciona, ¿sí?
Pues todos sabemos que no funciona mucho el de lista de espera, ¿cierto? Por la tecnología, etcétera. Eso es público, no lo digo yo. Pero en este caso es el único registro clínico poblacional, o sea, donde estamos todos, y que permitió que pasáramos del fax. Yo creo que algunos podrán acordarse que antes mandábamos por fax a cuántos vacunados llevábamos, y pobre del que estaba al otro lado en el ministerio, en la Seremi, tratando de descifrar lo que decía el fax, ¿cierto? Para saber si es que teníamos que hacer algún cambio de conducta. Hoy en día, después, esto fue creado en la primera pandemia, que fue la de influenza H1N1, 2011, 2010, 2011, ¿cierto? Y ha permitido que hasta el día de hoy estemos en la gloria, me atrevo a decir, porque hemos recibido como gobierno, esto no como Rayen ni como yo, sino que de, de sistemas clínicos poblacionales en el mundo, ¿sí? Que permite tomar definición en el momento. Nuevamente, gran volumen, gran variedad con aporte de valor, georreferenciado, etc. El otro ejemplo, y este es muy bueno y aquí cito al doctor Santelice, el ex ministro de Salud, él antes de ser ministro fue asesor de un gabinete de Mañalich. Y hizo un estudio con esta herramienta de la Universidad Johns Hopkins que se llama ACG, Clínicos Ambulatorios Ajustados. Lo que al final hizo fue tomar datos de Ryan en ese tiempo y ver si es que podían ajustarse a este estándar eh, académico para poder definir si un paciente dentro de una cohorte de pacientes iba a hacer un uso prospectivo de mayor cantidad de recursos. Lo explico mejor. Si todos vamos a usar uno como recurso el próximo año, porque todos nos vamos a vacunar, porque todos tenemos que tener un control, un EMPA, etcétera, es el uno. Esto permitía distinguir a personas que aparecía como dos. Eso quiere decir que esa persona iba a ocupar el doble de recursos que toda la población y por lo tanto en ese enfoque de riesgo nos teníamos que concentrar en esa persona. ¿Sí? ¿Por qué fue interesante esto? Porque esto no se había hecho en ninguna otra parte del mundo, solo en Estados Unidos y Europa. Y después fue Chile. Y después fue con datos chilenos. Y se logró demostrar y funcionó. Lo sigue ocupando el Servicio de Salud Metropolitano Suroriente. Eh, y ahí tiene su discusión de qué es mejor, ACG o SICEP. ¿Sí? Tienen criterios distintos. El SICEP todavía no ha logrado avanzar hacia un modelo prospectivo, ¿cierto? Pero por lo menos permite distinguir lo que está pasando en el día de hoy, digamos, cuántos pacientes tengo bajo ciertas categorías. Pero aún así permitió definir de que se pudo ocupar inteligencia sanitaria, y aquí empieza la discusión, ¿cierto? ¿Qué lo tiene primero? O Big Data para poder segmentar a la población y predecir el uso de recursos sanitarios. Fantástico. Lo otro ya es un poquito, déjenme decirlo, nuestro, que tiene que ver con que ya se empiezan a producir tanta cantidad de información en el sistema que nosotros manejamos, que es Rayen, y cómo los gestores empiezan a ocupar esa información y no solamente preguntan por el REM. Yo sé que el REM siempre puede tener dificultades, problemas, son millones de celdas. Lo más seguro que salga una pregunta ahí, ¿por qué no funciona el REM? Lo lamento, siempre estamos tratando de arreglarlo. Pero al final es decir, ok, ¿cómo soy capaz de avanzar hacia modelos como este? Miren, solo para tomar como ejemplo las citas electivas en atención primaria, cómo fueron creciendo, ¿cierto? En cuál estado están, ¿cierto? Si se completan o no se completan, etcétera. Pero fijémonos ahora en este impacto. Si en el 2024 se perdieron 7,3 millones de citas que no se presentaron, ¿cierto? Son 1,8 horas o 1,8 millones de horas perdidas. Eso lo midió la CNEP, ¿cierto? La Comisión Nacional de Productividad, y dijo que el impacto nacional de pérdida de horas estaba en 180 millones de dólares. 180 millones de dólares, por lo menos hasta el año pasado, eran dos CESFAM, la construcción de dos CESFAM. ¿Sí? Entonces uno dice, wow, si yo pongo atención y ocupo algo de inteligencia sanitaria para resolver el tema del no se presenta, podría recuperar mucha cantidad de plata. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Después miramos la urgencia, dijimos, mira las urgencias cómo se comportan. Uno, cuando yo era director de un CESFAM también, típico de un SAPU adosado, ¿cierto? La discusión es cuántos recursos tiene que tener ese SAPU.
si se fijan, este comportamiento chiquitito, ¿cierto? Anual, casi no tiene variaciones. Por lo tanto, esto de reforzar en campaña de invierno es como por ahí nomás, po. Porque pareciera que la atención primaria en los SFAM, o sea, en los SAPU, está resolviendo una gran cantidad de pacientes. ¿Serán los pacientes que no alcanzaron a llegar no se presentaron? ¿Serán los pacientes que por su horario, por su trabajo, ¿cierto? No son capaces de hacer esto? ¿Qué pasa con la extensión horaria? Aparecen un montón de preguntas. Esas son las preguntas que yo creo que estamos invitados a responder, ¿sí? Y para eso está la tecnología. Miren, bueno, aquí claramente ahí está el efecto del estallido social, la pandemia, etc. Pero los datos aquí, lo que a mí me importa que se queden son estos. El 28% de las horas perdidas a nivel nacional son para nutricionistas. Una directora de salud una vez me preguntó, si usted es capaz de responderme si tengo que contratar a una nutricionista, yo quiero seguir trabajando con usted. Y le dije, no, pues porque la verdad, un tercio de las horas de nutricionistas se pierden. No necesita contratar más nutricionistas. Necesitamos ver qué tenemos que hacer para que esto se logre, ¿cierto? Recuperar estas horas, ¿sí? Porque esto es NSP, ¿cierto? Fíjense en esto, con el gran problema de salud mental que tenemos, un 30% de las horas se pierden. Un 30%. Y en el caso de Papa Nicolau, un 48%. Entonces, cuando a uno le dicen, hoy tienes que cumplir la meta sanitaria de Papa Nicolau, qué difícil cuando esto eh, sabemos que vamos a perder casi el 50% de esto. ¿Qué decir del problema de las enfermedades crónicas no transmisibles? Pues ya tenemos todo, nuevamente estamos bajo la base de que tenemos Big Data para poder determinar esto, pues, ¿cierto? La prevalencia de la hipertensión, la diabetes, la obesidad, etc. El sedentarismo, etc. Sabemos que estamos muy alto en estas tasas, ¿cierto? Sabemos que después de la pandemia hubo un gran problema de seguimiento clínico, ¿cierto? La verdad se perdió un 60% de los controles pre-pandemia, ¿cierto? Se cayeron las coberturas efectivas a la mitad. Yo estoy dando los datos que nosotros manejamos a nivel nacional. Y efectivamente aparecen brechas de continuidad de cuidado, pues a la gente le dijimos no vaya al CESFAM porque se va a morir, se va a contagiar de COVID. Y la gente se quedó con eso, ¿sí? Eh, Fíjense que hay un estudio que lideró, bueno, estaba el doctor Fábrica, dice que se redujo los ingresos un 47% y la reducción en los controles un 60%. Se redujo la cobertura efectiva de hipertensión de 42 a 23 y de diabetes tipo 2 de 30 a 17, luego de la pandemia. Entonces, objetivos sanitarios para la década se cayeron. ¿Qué vamos a hacer? Porque al final yo siempre siento esto, que nos miran de arriba, déjenme ponerme, pues yo me siento un primarista, ya, tienen que resolver esto, atención primaria, y con los mismos recursos. ¿Ah? Ok, listo. ¿Qué vamos a hacer? Porque esta es la realidad con la cual estamos trabajando. Y aquí quiero chochear un poquito, porque quiero contarles qué significa Emilia. Emilia es un sistema de información de inteligencia artificial que creamos para esto. ¿Y por qué lo creamos? Y le voy a decir, le voy a contar la historia real. Esto no es un tema de innovación, no es un tema de que nos gusta la inteligencia artificial. También es de innovación, pero la realidad es que mi señora es matrona. Sí, Marta es matrona. Eh, y en Cerro Navia nos costaba mucho, nos conocimos en Cerro Navia, nos costaba mucho alcanzar la meta Papá Nicolau porque ustedes saben, las matronas empiezan a llamar por teléfono. Eh, y nos felicitaban porque lográbamos ciertos niveles, pero nos queda un 30, 40% de mujeres sin hacerle el Papa Nicolau. Entonces yo me quejaba un poco, decía, bueno, sí nos felicitan, pero esto está pasando. Entonces, en base a eso, creamos un sistema, que es Emilia, que lo que hace es llamar a las mujeres que están con el Papa Nicolau por vencer o vencido. Y es un robot, no se cansa, siempre es amable, un robot que pasa las pruebas de Turing, o sea que la gente no logra identificar que no es un humano inmediatamente la agenda en relleno, en este caso, ¿cierto? Pero no es solamente para eso, po. También permite hacer seguimiento a todos los programas, entonces, para las vacunas, para los niños, evaluación de desarrollo psicomotor, a todos los programas, ¿cierto? Lo que a ustedes se le ocurra, contactar, contactar, contactar. Esto no es solamente para llamar, para recordar la hora, porque ya existen esos sistemas.
sea, aquí el problema era que más allá del NSP, hay gente que perdimos del control, como ya lo vimos, un 50% menos de personas en control. Entonces había que volver a capturarlos sin agotar a matronas en labores administrativas, ¿cierto? Y por tanto, ¿qué pasó? Lo hicimos primero en La Pintana, no lo hicimos esta vez en Cerro Navia, ¿sí? Fíjense que en La Pintana se recuperaron 1.700 horas de matrona. Se mejoró la tasa de agendamiento en un 50%, ¿cierto? Esto fue en un mes, ¿ah? Perdón, en 2 meses. Y se lograron rescatar a 400 mujeres que no estaban en las cartolas del bajo control. 2 meses. Después nos fuimos para Chiloé. También es difícil en Chiloé, ¿cierto? Se lograron hacer 7.200 exámenes de paz pendientes. Se recuperaron 1.800 horas. Se mejoró la tasa, un 50% de la tasa de agendamiento, igual que en La Ventana. Se rescataron 792 mujeres que no estaban dentro, porque en general, ¿qué pasa? Y seamos sinceros, no nos pisemos la capa entre superhéroes, uno cita siempre a las mismas mujeres, pues, al Papa Nicolau, ¿cierto? Suele ocurrir. ¿Ah? Y acá no, pues, se aumentó la cobertura. Se mejoró el NSP, ¿cierto? Aumentó la cobertura un 175%, ¿cierto? Porque efectivamente no eran las personas que estaban bajo control, sino que las que estaban en base de datos que cumplían los criterios, ¿cierto? Y además se ocupó para el ámbito de salud cardiovascular y aumentó la cobertura un 12%. En general, los diabéticos y los hipertensos son un poquito más difíciles y ahí hay que ver cómo se logra la mejor adherencia. Por lo tanto, yo cuando me meto y digo, yo fui gestor de atención primaria y yo sentía que esto era mi cabeza. Tenía, por un lado, buena idea, ¿cierto? Y por otro lado, muchos problemas. Los gremios, el presupuesto, los medios, la salud mental, las metas, los impuestos, la política, ¿cierto? Pero por otro lado yo quería conquistar a la gente con mi motivación, ¿cierto? Lograr la acreditación, entender y cuidar mi salud mental, ¿cierto? Etcétera. Ahora, ¿por qué esto es interesante? Porque al final nosotros estamos, y digo nosotros los gestores, estamos en un medio en donde se nos exigen cosas con los mismos recursos, ¿sí? Y cómo con esos recursos yo soy capaz de hacerlo más eficiente. Nuevamente, vuelvo atrás. Si la tecnología, ¿cierto?, es la respuesta, ¿cuáles son las preguntas? De ahí es donde nosotros creemos que podemos apoyar y ayudar, ¿sí? Bueno, y acá, así como el Big Data tenía muchas, ¿cierto?, pilares, ustedes también los tienen, porque es como que uno de repente piensa, no, si la atención primaria solamente hace control de crónicos. Y no, pues, hace promoción, hace prevención, cura, restaura, rehabilita, ¿cierto? Pero lo más importante es que además se nos exige que la gente se apropie, sobre todo ahora considerando que eh, la salud primaria universal, ¿cierto? Quiere que nosotros conquistemos un público que la verdad es que tiene pura incertidumbre, juicios, prejuicios, ¿cierto? Respecto a cómo se hace la atención primaria, que en realidad es maravilloso, ¿sí? Y aparecen un montón de palabras y en nuestra mente, ¿cierto? ¿Qué es lo más importante? ¿Sí? Cumplir el usuario, la salud, la experiencia, más servicio, menos espera, etcétera. Todo esto pasa en sus cabezas. Y además tenemos que luchar contra otros, ¿ah? Cuando salen pilotos, ¿cierto? Y tenemos que ir peleando, lamentablemente, no hay mucha cooperación. Y además tenemos un marco normativo que todavía no se actualiza a los tiempos que se requieren, ¿cierto? Muchas veces hay problemas de acceso a los datos, ¿sí? Y muchas veces el costo no lo puede pagar Cerro Navia ni La Pintana. Y esto es donde nosotros como gestores, ¿cierto? Tenemos que trabajar. Ahora, la tecnología es el actor clave de todo esto. Miren, hoy, si ustedes me hubiesen preguntado en el 2006, cuando no había ficha de papel, les diría sí, es clave, porque era importante para para superar la brecha, ¿cierto? Hoy existen tecnologías disponibles, hay historias clínicas seguras e interoperables, ¿cierto? Eh, los LIS, los de laboratorio, tengo mis dudas, pero hay que exigir que sean seguros e interoperables por la nueva ley, ¿cierto? Hay aplicaciones de mensajería que se están ocupando, el WhatsApp, etcétera. Por ejemplo, nosotros mandamos en Chiloé a la gente mensajes de WhatsApp porque así lo quería el Servicio de Salud de Chiloé para que se fueran a vacunar, ¿sí?
nos respondía en el mensaje de WhatsApp, muchas gracias, mijito, pero la verdad necesitamos que me resuelvan el tema de espera. No sé, el robot, como era una inteligencia artificial, ¿cierto? Pasaba eso a la otra unidad. Por otro lado, exigir presupuestos justos, per cápita justos, ¿sí? ¿Cómo voy a gastar si no tengo con qué gastar? Esto es muy importante y eso da para otra charla, Roberto, encantado, ¿cierto? El uso ético de la inteligencia artificial, ¿cierto? El problema que tenemos con el doctor Google, lo que está pasando y está haciendo muy bien Gemini Health, ¿cierto? Abierto para profesionales de la salud, ¿cierto? Y bueno, ustedes tienen disponible ahí Emilia. Y lo otro, no olvidarse, ¿cierto? Que la tecnología puede funcionar como una forma de educación sanitaria 360. El otro día estaba con Marcelo, que está a cargo de la Fundación de Diabéticos de Chile. Y él me decía, doctor, ¿usted sabe usar una bomba de insulina? No tengo idea. ¿Y usted cree que hay algún profesional de la salud que sepa usar una bomba de insulina? Muy poco. Y me decía, ¿y usted cree que yo le puedo enseñar a usar una bomba de insulina? Pero por supuesto que sí. La educación 360 elimina este prejuicio y esta forma que fuimos enseñados de que solo el médico tenía la verdad y que podía enseñar. Los pacientes ahora incluso saben más que nosotros de sus propias enfermedades, sobre todo las que son más complejas o más raras. Ahora, esto es el mundo en que vivimos, po, ¿cierto? Ahora, en el caso, por ejemplo, de Rayen o los sistemas que ustedes tienen, lo más seguro es que ya tengan teleconsulta, ¿cierto? Y por lo tanto los pacientes nos conocen o nos ven a través de estas pantallas. Y aquí no hay que olvidar, por tanto, que no es la tecnología lo importante, sino que son las personas lo importante. ¿Cierto? Cómo somos capaces nosotros de entender a las personas, cómo somos capaces de entender y respetar la dialéctica, ¿sí? Porque el lenguaje también cambió. ¿Mm? Cómo somos capaces de que, por lo menos desde el mundo de las tecnologías, seamos respetuosos de los procesos clínicos, que no ajustemos, apropiemos los modelos. Por ejemplo, no sirve un sistema de información hospitalario para la atención primaria. No sirve. ¿Sí? Tiene que adoptar el modelo biopsicosocial con enfoque familiar. Tiene que entender lo que es un genograma de 4 capas, etcétera. ¿Cierto? Bueno, desde ya comprender el cambio generacional, pues nuestros pacientes son casi todos nativos digitales, ¿sí? ¿Cómo somos capaces de potenciar la investigación con todos los datos que tienen, ¿cierto? ¿Cómo somos capaces de construir nuestra propia identidad digital? Lo que antes nosotros hacíamos como médicos en Facebook, para los que somos más viejitos, Instagram, ¿cierto? TikTok. eh, si yo salgo diciendo que no creo en las vacunas, soy el doctor Fernández el que dice que no cree en las vacunas. ¿Cierto? ¿Cómo somos capaces, si es que tenemos página web de los centros de salud, de responder a los reclamos y no dejarlos ahí? Eso es identidad digital y eso es súper importante hoy en día porque crea y construye confianza, ¿sí? Y cómo somos capaces también de tener respeto por todo lo normativo, que eso nos viene como un desafío. Muy cortito, datos sanitarios. Vivimos en un mundo en donde la ciberdelincuencia tiene una predilección por los datos de salud. El primero, los datos bancarios. El segundo, los datos de salud, porque son los más chantajeables. ¿Sí? Y por tanto, Chile, y como es uno de los más avanzados en ámbito de transformación digital, no solamente de salud, sino que en general, es el segundo país de la región con más ciberataques. Y por tanto, aquí hay una definición ética, jurídica, moral, ¿cierto?, de cómo somos capaces de enfrentar esto. Y aquí recordarle esto de la triada de la seguridad de la información. Confidencialidad, que nadie que no esté autorizado pueda acceder a información de los pacientes. Por favor, si ustedes logran, o por lo menos mañana van a su centro de salud y logran sacar los POSIT de las pantallas donde está el usuario y la clave, yo me quedo tranquilo, me puedo morir tranquilo, porque esto es básico. Yo sigo viendo cuando voy a una clínica o un CESFAM claves en los computadores, ¿cierto? Eso es un gran peligro. E integridad, o sea, que nadie pueda cambiar la información. A mí me llamaron del Banco Mundial para hacer una intervención, una sugerencia de intervención muy, muy pequeñita en un hospital italiano. Hackers tomaron control de una UTI y la UTI estaba completamente informatizada. Y a todos los pacientes les pusieron DNR, que no resucitar. A todos los pacientes de la UTI. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue la solución?
Nuevamente, ¿cuál es la pregunta? Pongan papeles, vuelvan a poner un papel que diga no resucitar, porque estaba todo en el sistema. ¿Sí? La tecnología no resuelve todo. Si la tecnología es lo que construimos nosotros con nuestras propias manos. Un papel en las habitaciones, ya no solo esta información crítica en pantallas. ¿Sí? Eso fue eso fue atentar contra la integridad de la información, ¿cierto? Y desde ya la disponibilidad. Y aquí también quiero decir algo súper importante. Si nosotros somos atacados, cualquier sistema de información en salud es atacado, lo primero que voy a votar es la disponibilidad. Quiero que lo entiendan. Porque esto es, yo no quiero que me cambien los datos, yo no quiero que entren a ver información que no corresponde, por lo tanto tengo que cerrar el acceso. ¿Sí? Es una medida ética, no es una medida eh, anecdótica o porque no me pagaron, así que les bajo el data center. No, no se trata de eso. Se trata de cuidar la seguridad de la información. ¿Sí? Todo el mundo está hablando de esto. ¿Ah? Todo el mundo está mirando los viajes del paciente, está viendo ciberseguridad, está hablando de cómo somos capaces de incorporar inteligencia artificial ética. Lo importante es saber si nosotros nos sentimos preparados para esto. ¿Sí? Y cómo nosotros entendemos la salud digital y cómo somos capaces de apropiarla. ¿Ah? Así es que con eso quería compartirles. Yo sé que saben mucha información, pero la verdad es que yo siento que si nosotros como gestores vamos educando a otros gestores en estos espacios, vamos a ser capaces también de transformar nuevamente la salud, ¿cierto? Al siguiente espacio que nos queda, al siguiente nivel que nos queda, en donde los pacientes se sientan más seguros, más confiables y que nosotros no suframos tanto dentro de nuestra mente del gestor. ¿Sí? Muchas gracias. Quedo abierto a preguntas. Profesor, yo quiero hacer una pregunta. Pía Sí, no. Oliva. Pía. Hola, Pía. Sí. Hola, yo soy matrona también. Así que me Hola. llamó mucho la atención cuando se puso a hablar de Emilia. ¿De dónde? ¿De dónde? Soy de la región del Maule, sí, pues, y nosotros no usamos relleno, usamos Ah, Cis no, pero Maule. no importa, pueden ocupar Emilia igual. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo Ay, uno no quiero hace? hablar de eso ahora, pero mira, te contactas con nosotros. Nosotros tenemos una página web y te vamos a contactar, pero no depende solo del relleno. Ah, no tienes que tener relleno para usar Emilia. Hicimos eso. Ujú, Nosotros somos una empresa bien atípica. eh, Esto tiene que llegar a todos. Nuevamente tiene que funcionar en Cerro Navia, en ujú. Chiloé, en Talca, en Linares, ¿sí? No puede ser dependiente solo de una tecnología, ¿sí? Así es Pero, por que... ejemplo, doctor, ¿Mm? nosotros somos un CESFAM, 24.000 usuarios. Si, por ejemplo, esto hay que pedir permiso a Servicio de Salud del Maule, se puede hacer en un CESFAM como piloto. ¿Cómo es el sistema? Sí, a ver, ustedes son custodios de su información, pero tienen Ujú. que pedirle permiso al servicio de salud porque ellos nos tienen que dar información para poder hacer las llamadas, contactarlos, etc. Sí, pero funciona. Funciona Mm, con sistemas que no son nuestros. ¿Sí? ya. ¿Y dónde se puede pedir información? Rayensalud.com. Rayensalud.com. Ya, Sí, profesor, no, gracias. no quería hacer, pero gracias igual por preguntar, Pía. Ujú, Que te gracias. vaya bien con las metas. Gracias. Más preguntas. Ah, ya todo. Tenemos una en el chat, doctor. Ya, La pregunta de Sebastián. Dice, ¿qué medidas o técnicas se pueden utilizar para proteger los datos de los pacientes que alimentan los modelos? Dice especialmente en aquellos casos donde la información viaja a algún endpoint de la IA. ya. A ver, es técnica, pero desde ya primero, mira, fue una cruzada. Nosotros estamos certificados, Rayen Salud está certificado en una ISO que se llama la 27001, que la hizo de seguridad de la información. No era ninguna exigencia hace 8 años, ¿eh? Ninguna exigencia. Para nosotros era un tema ético. ¿M? Y eso garantiza que, no garantiza que uno no lo vaya a atacar, garantiza que tenemos todos los controles al día y gastamos dinero en eso y tenemos herramientas para que si nos atacan, ¿cierto? El daño sea el mínimo posible. Entonces, cuando uno comparte información clínica en un sistema clínico, lo importante es que sea un sistema seguro, que transite por canales seguros, ¿sí? Por otro lado, las IAs
no son nuestras. Nuevamente, este fenómeno de apropiación social de tecnología. Creemos que tenemos mi chat GPT. Eso no, es de OpenAI. ¿Sí? Nosotros lo que hacemos, ¿cierto?, es crear nuestro propio LLM, ¿cierto? Nuestra propia base de datos que está aquí en Chile, que no sale fuera de Chile, que no es propiedad de Microsoft o de OpenAI. ¿Sí? Nuevamente, pero esos son criterios que uno crea en base a estas certificaciones. Eh, y dentro de la cruzada personal, fui invitado a la Comisión de Salud porque cuando se discutió la ley de la ficha clínica interoperable, insistimos que fuera segura, además. Y además con la ley de ciberseguridad, todos los que tenemos sistemas de registro clínico quedamos como organismo de importancia crítica, OIV, vital, perdón. Y exige que todos los OIV se certifiquen. Entonces, de a poquito va a ir pasando, estimado, que todos los que tenemos sistemas de registros con datos sensibles tengamos que cumplir un criterio internacional de seguridad de la información, de protección de datos y de ciberseguridad. Todo lo demás, tipos de tecnología, base de datos, lo que fuera, da lo mismo, porque si no está cubierto con este manto, ¿cierto? Podemos tener la mejor base de datos o el mejor LLM, pero va a ser inseguro. ¿Sí? Espero haber respondido. Más preguntas. Veo puros correos por el momento. Eh, Hay una pregunta también bien técnica, si esa ISO conversa bien con HL7. uy, es Sí, una cosa completamente muy, distinta. sí. Claro, pero no es tan técnica. HL7 es un estándar de intercambio de información en salud, de interoperabilidad. Sí, nosotros fuimos fundadores de todos los capítulos de HL7, que en Chile han existido 3. Trabajamos con el capítulo chileno actual y usamos FHIR, que es el estándar que se está usando en Chile para esto. FHIR es un estándar de intercambio de información clínica y exige, porque además FHIR tiene un componente ISO y exige seguridad. Y todos los controles de seguridad de FHIR están basados en esta ISO. Así que espero ahí, yo creo que quedó claro que sí, están vinculados, pero apuntan a ámbitos distintos. Ignacio, sí, aquí lo vi. Hola, yo tengo una consultita. De nuevo, Ignacio, ¿sí? Otro Ignacio. Otro Ignacio, ¿cómo Sí, está? bien, bien, ¿y ¿De dónde usted? eres, Ignacio? De Coquimbo. Coquimbo. Exacto. Quería hacerle una consulta con el tema de los prefijos con la ley 9 que salió, ¿Mm? como en cuanto al llamado, ¿mantienen alguno de esos Ah, qué mismos buena prefijos pregunta. o tienen Sí, algunos aparte? Porque en lo personal a mí me llaman, ya los tengo bloqueados todos los que son de empresa. todos los Entonces, 600. sí, por ahí va mi consulta. Qué buena pregunta, Ignacio. Mira, estamos discutiendo con la gente de la Subsecretaría de Telecomunicaciones por lo mismo. ¿Sí? Actualmente se llama de un celular, no de un número 600, ¿sí? Que es una línea exclusiva del cliente, en este caso, un CESFAM o un servicio de salud, ¿sí? Eh, pero es un tema importante, ¿ah? Porque al final podría pasar que a un cliente le salga mucho más barato, digo un cliente, un servicio de salud, una clínica, lo que fuera, contratar un número 600 porque efectivamente es mucho más barato, ¿sí? Y está en la discusión para que las llamadas de salud salgan o tengan un prefijo especial. Esperemos que los legisladores se apuren. ¿Ah? Si no, va a seguir siendo un número fijo o un número celular, no un 600. Eso. Nuevamente ahí estamos más adelantados que la ley, eso suele ocurrir. Más Por preguntas. acá, Gloria Figueroa, Hola Gloria, ¿cómo estás? muy bien, de acá de la quinta región, Quilpué. Tengo una Maravilloso. consulta respecto a lo mismo que acaba de mencionar. Nosotros tuvimos harto tiempo haciendo el agendamiento de usuarios por esta base de datos o sea, estas respuestas automáticas, ¿ya? Mm. Sin embargo, nos pasaba de que muchas de las citaciones no coincidían con la agenda al final y se eliminó. Y una de las respuestas que nos dieron
el empleador en este caso, fue de que el servicio en sí de mensajería automática salía mucho más caro y que por recursos o sea, no se podía seguir implementando, ¿ya? Pero nosotros desde la experiencia nos dimos cuenta de que no era muy amigable tanto para el usuario, porque el usuario, como decía usted, se ponía a responder a estos Sí, mensajes y al final no se citaba mal, el usuario se presentaba cuando no lo llamaban, en fin, sí, sí. es así de que este Hay, sistema de agendamiento automático es mucho más cara la implementación. Esa es mi mira, pregunta. nuevamente, ¿cuál es la pregunta? ¿Cierto? O sea, ¿y cuál es la tecnología? Por ejemplo, a mí no me gustan los WhatsApp y eso, ¿sí? En algún momento fueron la confirmación por SMS. Yo no sé, no sé contestar un SMS. Es como que uno naturalmente ahora usa un WhatsApp para las cosas que son texto, pero cuando uno quiere resolver algo, cuando uno quiere llamar al banco, le carga usar el asistente inteligente, ¿cierto? Entonces la voz sigue siendo algo importante. Y ahí depende de la tecnología. No todas las tecnologías son iguales, ¿cierto? Una cosa es un robot cognitivo, o sea, que tú le dices, hola, ¿cómo estás? Más o menos. Lo lamento, lamento que esté más o menos. A, hola, ¿cómo estás? Más o menos. Hola, ¿cómo estás? Porque no logra entender que es un más o menos. ¿Me entiendes? Son tecnologías distintas. Lo que nosotros probamos con Emilia es tecnología de robot cognitivos. Trabajamos con la Universidad de Carnegie Mellon, una universidad donde se creó el concepto de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque nuestra línea de investigación, que hay otro ámbito acá, es el perfilamiento de la voz, poder identificar ciertas cosas a través de la voz. Por lo tanto, cuando pasan estas cosas, Gloria, termina ocurriendo de que el flujo que sigue el paciente o el camino del paciente, nosotros le llamamos, debe ser lo más simple posible para que lo responda mi abuelita, ¿sí? Si no es capaz de responderle a mi abuelita, no va a servir y solamente va a estar diseñado como identidad digital para el grupo de nativos digitales, ¿sí? Eh, y aquí es donde lo importante es cómo uno diseña el servicio. Entonces, no es comprar por comprar una tecnología, no, va a haber un robot que va a llamar y listo. Estos robots que dicen, marque uno, si usted quiere agendar con eh, médico uno, dos con matrona, y llegáis a la nutricionista y es la 15. Nadie se acuerda de todo eso, ¿te fijas? Entonces, cuando uno habla el lenguaje natural, para nosotros es la tecnología que mejor funciona. Y por otro lado, que esté integrado el registro clínico, porque de esa manera queda todo el vínculo. Y así yo te puedo ofrecer quizás una hora para 15 días más, pero el día 14 te llamo para recordarte que tienes que venir. ¿Me entiendes? Entonces, y eso no lo hace un ser humano. En términos de costo, un sillón de, de call center es 5 veces, 5,6 veces más caro que esta tecnología. Porque esa es la opción. De repente, ya vamos a contratar sillones de call center. ¿Sí? Es mucho más caro, ¿no? Pero tiene que ver al final con el diseño de lo que ustedes quieren lograr y al público al cual quieres apuntar. Hay personas hay públicos que responden mejor a una voz femenina, otros que responden mejor a una voz masculina, ¿sí? Es así, es así. Muchas gracias, Nicolás, profe. bueno, Eh, Nicolás, sí, tiene una Nicolás. manito, ¿sí? Hola, Nico, está silenciado. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Mucho gusto, muchas gracias Mucho gusto. por la presentación. La verdad que todo lo que usted dice nos hace mucho sentido. Yo soy docente de la universidad, pero además estoy a cargo del programa Salud Responde. Así es que nosotros administramos sistemas de De IBR. center, DDR, etcétera. Y solamente quería compartir una experiencia en donde yo creo que la tecnología sin duda nos puede ayudar muchísimo. Nosotros hacemos proyectos constantemente de actualización de lista de espera no GES. Ujú. Lo hacemos por teléfono y lo hacemos por teléfono con profesionales de la salud y es extremadamente caro, dado que evidentemente el recurso humano
em, es un recurso humano que en nuestra experiencia ha tenido que ser un profesional de la salud, ¿ah? Para que la persona al otro lado entienda, bueno, de qué estamos hablando, ¿ya? Es decir, cuál es su diagnóstico, de cuál SIC estamos hablando, si es la cadera derecha o la cadera izquierda. No hemos logrado programar un bot, por ejemplo, que pudiese hacer ese trabajo. No obstante, sabemos por la experiencia que tenemos, que cerca del 30% de las personas que están en lista de espera, en OGES por lo menos, son personas que debieran ser egresadas del sistema, dado que ya han resuelto su problema de salud. Y lo más Así es. curioso, que de ese 30%, de ese número, más de la mitad son personas que han resuelto su problema de salud dentro del mismo sistema público. Por lo tanto, lo que tenemos ahí es un problema de registro. Entonces, existe el potencial, si logramos dar con la tecnología, para reducir considerablemente la lista de espera en términos administrativos reales, ¿no? Por decirlo de algún modo. Eh, Usted, doctor, que está ahí en la cima, ¿no? Del uso de la tecnología, cómo lo ve? A ver, es absolutamente, nuevamente, la pregunta. Y maravilloso cómo partiste, porque este es el problema, ¿cierto? Lista de espera no GES. Tenemos que contactar a la población para identificar si es que siguen esperando o no siguen esperando, ¿sí? Pero si, imagínate, tú egresas a alguien con todo el problema que ocurrió con esto, ¿cierto? Que al final no resolvió su problema, pero quizá me respondió otra persona o yo mismo y pensó que me estaba preguntando por otra interconsulta, porque además tenemos personas que tienen múltiples interconsultas. Nosotros hicimos la experiencia con Emilia y lista de espera, ¿sí? Y la verdad es que lo bueno que quedó, más allá de la confirmación, más allá del agendamiento, más allá después del recordatorio para que no se perdiera la hora del especialista, ¿cierto? Lo bueno que quedó es que quedó la grabación de las personas diciendo muchas gracias, nuevamente porque son robots cognitivos, no un robot tontito, digamos, ¿sí? Muchas gracias, yo ya lo resolví en tal lugar, ¿cierto? Y por lo tanto, para criterio incluso de auditoría, tú que estás en el MinSal, ¿cierto? Había un contraste, po, porque no era solamente que era una planilla Excel que decía, no, si lo resolvió, es que yo tenía una prueba. Y por eso, para mí, en esos espacios no me gusta ni el WhatsApp, ni ninguna otra ni otro tipo de mensajería, voz. Bueno, y desde ya los robots cognitivos, nosotros trabajamos con esta empresa Scanbox. Ellos hicieron al Darwin, busquen, googleen al tiro, sí, Congreso del Futuro Darwin. Hicieron a un Darwin que está holográfico y que una periodista lo entrevista y responde como Darwin. ¿Por qué? Porque fue alimentado con las cartas, con los libros, ¿cierto? Todo lo escrito y por lo tanto, si yo tengo un LLM clínico que le pueda explicar qué es artrosis, ¿cierto? No tienes que tener un profesional de salud. Nosotros creemos que los profesionales de salud no es que no tengan que estar metidos en esto. Al contrario, tienen que estar metidos para los casos complejos y por lo tanto el robot debe ser capaz de decir, este paciente que está enojado y ya te lo voy a derivar. ¿Sí? Pero este paciente menos complejo lo podemos manejar porque cumplió po, ciertos criterios de aceptación, ¿sí? Pero funciona a mí me encantaría, yo creo ahí después me encantaría mostrarle, profesor Nico, lo que hicimos ahí en Valencia. Nuevamente, uno no es profeta en su tierra. Más allá que nos ganamos un premio con Emilia, etcétera, pero lo que se hizo en Valencia es algo que funciona para toda emergencia, sobre todo considerando esto. Y insisto, es algo que se puede hacer en Chile. Es algo que se puede hacer en Chile, así que tenemos que mirarlo. ¿Sí? Gracias, doctor. Isaac, Se bueno, puede. gracias a ti. Sí, se puede, se puede. Isaac Rojas. No, entró a la sala de espera, llegó un poquito tarde, Isaac. Gracias, gracias. Gracias. ¿Más preguntas? Aquí dice, qué lindo sería destinar a esos profesionales a tareas que puedan disminuir aún más las listas. Por supuesto. O sea, aquí lo importante es que la tecnología sea capaz, ¿cierto?, de llevar a las personas donde son más ricas, ¿sí? O sea,
sí. Imagínense lo que nos comentaba, el que está llamando para lista de espera a las 5 de la tarde y ya lleva 9 horas. O sea, no, pues aquí hay que ocupar la tecnología que no se cansa para que al final haya una persona descansada que pueda explicar bien, que pueda hablar bien, que pueda nuevamente acompañar la espera. Esto es algo fundamental. Esta va a ser mi próxima cruzada, Roberto. ¿Cómo somos capaces de inventar algo para acompañar la espera? No solamente para preguntar si Es, se resolvió o no se bueno, resolvió, claro. Bueno, para ¿cierto? allá iba una consulta que yo tenía aquí anotada, porque el concepto este de acompañamiento me parece que está marcando una diferencia. Y es un rol que siempre debiéramos tener los profesionales de salud. Pero en este momento, este acompañamiento, yo estoy trabajando actualmente con pacientes con cuidados paliativos y, Mm, y uno de los problemas no de los problemas, uno de los desafíos, pongámoslo en esos términos, ¿cierto? Del nuevo plan de acción, de la ley del cáncer y todo, es establecer junto con la comunidad, ¿cierto? Y con las organizaciones un plan de acompañamiento. Entonces, a mí se me presenta ahora como la alternativa, bueno, vamos a hacer este acompañamiento con personas que acompañen. ¿Es posible hacer esto con estos robots mm. cognitivos, como le llamas tú? ¿Cuáles son los desafíos en este campo? Eh, ¿Cuáles son las necesidades, digamos, de las personas que pueda, de alguna manera, ¿no es cierto?, de alcanzarse a través de este tipo de tecnologías? Sí, a ver, en cuidados paliativos hay experiencias nacionales e internacionales muy bonitas respecto al uso de robots cognitivos. Desde ya la primera experiencia se vio aquí en Renca, en donde se tenía un equipo del PADI, ¿cierto? Tenía que llamar a los cuidadores para saber cómo estaba el paciente. Y a través de este perfilamiento biométrico de voz, nosotros somos capaces de identificar algunos biomarcadores de la voz. Y con esos biomarcadores identificar estados emocionales, estados, por ejemplo, de si hay gente que está drogada, etcétera, pero estados emocionales y enferma. Con esto nosotros logramos, junto a Scambox, que es la empresa amiga, socia, identificar COVID a través de la voz. Entonces, en este caso la experiencia bonita fue que, claro, nuevamente, se necesita llamar a esta persona, no tenemos tanta gente en el PADI, y por lo tanto hay que hacer un seguimiento diario, no me acuerdo si era diario o lo que fuera. Pero lograron identificar en la voz de los cuidadores patrones de emociones negativas, depresión, ansiedad, bla, bla. Entonces, esto que no era la pregunta, ¿cierto? Apareció dentro del estudio de los biomarcadores y se les dijo a la comuna, miren, apareció esto. ¿Qué van a hacer respecto de esto? Porque los cuidadores tienen alto índice tienen alta probabilidad de tener depresión, bla, bla. Y se hizo una intervención en base a este descubrimiento desde la tecnología a través de la voz. Entonces, aquí siempre es una mezcla entre dónde colocamos la riqueza del corazón humano y dónde colocamos la tarea administrativa, dónde somos capaces de diseñar el servicio, ¿cierto? En el viaje del paciente o de su acompañante, para poder decir, ok, me voy a preocupar por lo tanto tanto del acompañante como del paciente, le puedo hacer unas preguntas que estén predefinidas y si se sale de las preguntas o si es que me hace alguna pregunta que yo no puedo responder, me pase a un ser humano, ¿sí? Pero ya filtrado. Una vez conversábamos, Nicolás, con el doctor Barna sobre mi sueño de salud responde, porque yo decía, mire, salud responde, alguien llama y la persona tiene que hacerse todo un contexto en muy pocos minutos. Pero hoy existe información que yo podría entregar a salud responde y decir, mire, este es un paciente que tiene un riesgo tanto, no toma sus medicamentos, se infartó hace un mes. Entonces, claro, el profesional, nuevamente, para que se haga la idea, cuando uno tiene acceso a esta información, y como tenemos que ser interoperables, ¿cierto? Uno puede hacerse una imagen mucho mejor y más rica, ¿cierto? Para poder atender. Por ejemplo, la IA generativa hace resúmenes fantásticos. Entonces no me tengo que leer toda la ficha clínica, pues. Me hace un resumen la IA generativa, ¿sí? Eh, Nuevamente depende mucho, no del robot y de la tecnología. La tecnología es importante para encontrar algunas cosas y así uno sabe en qué gastar harto y en qué gastar poco, ¿sí? Eh,
la tecnología al final es la herramienta que permite que el ser humano pueda hacer su pega de mejor manera y ocupar mejor el tiempo. Para cuidados paliativos, por ejemplo, en Italia, en Bolonia, están ocupando un robot cognitivo que llama todos los días al cuidador para preguntar cómo están, bla, bla, bla. Si identifica algún patrón que salga, lo deriva, hace un triage, ¿cierto? Pero están ocupando algo que a mí me gusta y no me gusta mucho, que obedece a que hace una pequeña entrevista psicológica, porque tiene un LLM psicológico. ¿Sí? Entonces logra identificar en algún patrón sin hacer preguntas, ¿usted ha intentado matarse o tiene sueño de autodestruirse? No, en la conversación logra identificar estos patrones y los filtra. Son límites, pero hay límites que, bien cuidados, con un comité de ética, con una capacidad, ¿cierto?, de que haya un control sobre lo que está haciendo la IA, permitiría definir caminos que son actualmente desconocidos. Fíjense, con esto termino. En Valencia, llamaron a las personas que fueron afectadas por la DANA, identificaron una voz de un hombre diciendo, me he intentado suicidar 2 veces y estoy pensando en hacerlo de nuevo. Lo estaban llamando para hacerle este estudio de com- responder 2 preguntas si era estrés postraumático, 4 preguntas si era depresión, bla, bla. Pero él sale y dice esta otra cosa, porque les pedimos que dejaran una pregunta abierta para identificar biomarcadores. Bueno, inmediatamente el robot dice, esto es serio, por lo tanto se lo pasa al humano y el humano manda una ambulancia y se logró salvar a una persona. ¿Sí? Lo logró identificar, porque en una pregunta abierta dijo, y estoy pensando en hacerlo. Cualquiera de nosotros lo entiende claramente, pero un robot que no está entrenado, estoy pensando en hacerlo, ¿qué? ¿Sí? Entonces, eso que están así como, piénsenlo en salud mental en Chile, que tenemos una alta tasa de suicidio, ¿cierto? Piénsenlo para una emergencia, supone que viene un terremoto. Nuevamente no tiene que ver con que uno, insisto en esto, el que tenga la mejor tecnología que lo haga, ¿ah? Pero es en dónde queremos poner el foco, porque la tecnología en este espacio es igual que el fonendo, listo, si nos falla la tecnología va a salir el corazón humano. ¿Ah? Lo que termina pasando es que yo siento que perdemos tanto tiempo en los Excel, en los indicadores, ¿cierto? En las listas de espera como número, en la parte administrativa, que los años que uno tiene de experiencia clínica, ¿para qué estudiaste medicina? ¿Para qué estudiaste psicología? ¿Para qué estudiaste kine? Listo. Eso es. ¿Ah? Para eso está la tecnología. ¿Ah? Para volver a humanizar a la salud. No para el revés, para volver a humanizar la salud. Eso. Yo diría que este cierre que haces, José, en primer lugar, nos lleva a reiterar el acierto nuestro de haberte invitado y el agradecimiento porque hayas aceptado y Mm. también porque nos hayas ofrecido que te volvamos a invitar. Así que yo... Sí, no, encantado. Realmente, a nombre, yo creo, de todos los asistentes, creo interpretarlos, creo que ha sido eh, eh, un, una motivación, un remover también muchos de los temas, ¿no es cierto?, que nos va a dejar pensando. Así que creemos que estamos delante de, a partir de nuestro magíster, que tal vez es uno de los pocos que está abierto a la atención primaria, que es la base y el pilar, ¿cierto?, de todo lo que es el sistema de salud. Así que invitar están nuestros profesores, también nuestros alumnos acá, a que podamos seguir explorando, ¿no es cierto?, y avanzando en estos tremendos desafíos que tenemos por delante. Así que te agradecemos infinitamente el Gracias. tiempo, la claridad, ¿no es cierto? Y tu aporte, nosotros lo puedo mencionar, yo creo, como programa académico, que queremos asumir estos grandes desafíos que tiene la salud pública chilena. Estamos incorporando, ¿no es cierto?, trabajo integrado con la gente que está en la punta de las tecnologías, en la empresa, y creo que es muy importante que el sector eh,
público, los que hemos trabajado toda la vida con el sector público, así como tú, José, con tu trayectoria, necesitamos también seguir avanzando y no quedarnos con el retrovisor, como decías tú, ¿cierto? Mirar hacia adelante, yo creo que esa es la gran invitación que nos deja y la gran lección, ¿cierto? Desafiante que nos ponen para adelante, ¿cierto? Y no tener miedo de ir incorporando, en este caso, estas herramientas que nos van a ayudar a resolver los, los problemas actuales y también los problemas futuros. Así que les doy las gracias a todos quienes participaron, ¿cierto? A todos los que nos acompañaron y especialmente a ti, José, por, por tu claridad, por tu tiempo y por tu disposición a estar con nosotros. Así No, que muchas un gracias, gran un honor para mí. aplauso te hacemos llegar, ¿cierto? Como muchos que he visto aquí que han circulado. Y por último, lo que está poniendo ahí Andrea. Andrea, te dejo la palabra, ¿cierto? Muchas gracias. Bueno, lo que les había comentado al principio, ¿cierto? De la actividad. Por favor, les pido que respondan la encuesta de satisfacción de esta actividad. El código que está arriba es para los estudiantes del Magíster en Salud Pública y el código que está abajo es para todos los demás participantes. Lo pueden escanear con su celular para poder responder y aprovecho también de agradecerle al doctor José Fernández cuánto nos falta para poder optimizar nuestros recursos. Así que ojalá podamos tenerlo de nuevo aquí con más información, con más antecedentes, porque creo que estamos todos aquí con el mismo pensamiento, todos esperando, ¿cierto?, que la salud pública pueda optimizarse y pueda mejorar año a año. Así es. Muy Les bien. de- Bien. perdón, les dejo entonces el código para que lo puedan escanear, ¿ya? Y de todas formas, yo creo que enviaré un mail con el link para que puedan responder en caso de que en este momento estén conectados desde el celular y obviamente no puedan escanear el código. Sí. Bueno, y Muy muchas bien. gracias nuevamente. Muchas gracias y nos estamos viendo en otra oportunidad. Y los que siguen en clase, que les vaya muy bien. Eso. Gracias, gracias, Chao. profe. Que estén muy bien. Gracias, chao, chao. Adiós. Chao, Un que estén abrazo, bien. Alma. Un abrazo, Alma Soto. Chao. Chao, que estén bien. Chao.